conocemos como un visitante frecuente, colaborador de Rodrigo Gambini, y siempre ha sido muy generoso en darnos seminarios y charlas cuando viene, la mayoría de las veces en temas de física, y en esta oportunidad hacer un tema de publicaciones nos pareció que puede ser de interés para un público más extendido, así que decidimos tratar de hacerlo acá, y agradezco el apoyo de Laura Almá, Paula, Pellegrino, por conseguir lugar y la difusión. También aprovecho a agradecer a Leo Laos y Gonzalo Tancredi con la ayuda de la difusión. Bueno, no quiero demorarlo mucho más, así que le paso la posta a Jorge. Ok, muchas gracias Miguel por la invitación y gracias a todos por venir. Hay preguntas que se me ocurre puedan venir a la mente respecto a esta charla, y lo gracioso es que las dos preguntas se pueden decir con las mismas palabras pero con distinta entonación. Entonces la primera de las dos preguntas es ¿por qué estás dando esta charla vos? Y la respuesta es que el acceso abierto se está volviendo cada vez más prevalente. Los astrónomos en la audiencia lo vivirán en carne propia, y las dos principales revistas de astronomía, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y Astrophysical Journal, han pasado acceso abierto, lo cual ha generado grandes dolores de cabeza para los astrónomos en el tercer mundo. También 2 por 3 se ven artículos como este, aparecen de vez en cuando, esto en Times Higher Education, que dicen cosas como esta. Todo esto que voy a hablar en la charla es materia opinable. Yo les voy a tratar de dar la información que tengo y ustedes armen su opinión basada en lo que piensen. Crecen, digamos, las aseveraciones de este tipo que dicen que el acceso abierto eventualmente va a hacer lo que se haga para todo. Y el acceso abierto es un tema que involucra dinero y como tal tiende a generar respuestas pasionales en la gente. Si uno mira en las redes sociales o en la internet, uno ve comentarios bastante fuertes, opiniones bastante negativas en algunos casos acerca del acceso abierto. Y si bien se entiende de dónde viene el sentimiento que lleva a estas opiniones, he observado que en muchos casos no están bien informadas las opiniones. Por eso se me ocurrió armar una charla informando un poco sobre el tema. Y aquí la segunda pregunta que se pueden hacer es, ¿por qué esta charla vos? Y la respuesta es que yo tengo un involucramiento hace muchos años con la industria editorial académica, he estado en muchos comités editoriales, he fundado 2 revistas, y también fui electo al comité directivo de la Asociación Física Norteamericana, y a través de eso pude ver las finanzas de la sociedad y las finanzas de las revistas, que si bien son públicas, porque la sociedad es sin fin de lucro y democrática, la información no está muy disponible, que digamos. Ok, empecemos la charla propia entonces. La industria de las publicaciones académicas tiene ingresos globales en exceso de 25.000 millones de dólares. Yo tengo un amigo que cuando uno le cita un número, siempre dice, ¿eso es poco o es mucho? Entonces, ¿poco o mucho esto? Bueno, 25.000 millones de dólares excede los ingresos de la industria global de la música, y es un poco menos que los ingresos globales del cine. Así que yo diría que sí, es mucho. Así que la próxima vez que ustedes piensen en un generador de riqueza, no necesariamente piensen en Taylor Swift, piensen en Campi. ¿Por qué digo Campi? ¿Es acaso dueño de una editorial? No, él no es dueño de una editorial. A lo que quiero ir es a que estos 25.000 millones de dólares son generados sobre nuestro trabajo. Lo que vende esta industria son papers académicos y libros académicos que escribimos nosotros. Y los principales consumidores de esta industria también somos nosotros, porque los papers académicos y los libros académicos prácticamente no los lee nadie fuera de la academia. Acá es donde la gente se le empieza a subir un poco la mostaza, y dice, todo este dinero se genera sobre mi trabajo, y no solo yo no veo un peso de esto, sino que además ahora me están pidiendo que pague. Es por eso que la gente tiende a enojarse con esto. No solo tiene estos ingresos enormes esta industria, sino que tiene unos márgenes de ganancia que son de los más grandes que hay disponibles. Las editoriales sin fines de lucro tienen ganancias del orden del 20 y pico %. Ahora voy a explicar qué quiere decir ganancias para algo sin fin de lucro. Las editoriales con fin de lucro pueden tener ganancias hasta 45% anual sobre los ingresos, ¿no? Esto excede
los márgenes de los FANGs, que ahora los llaman Siete Magníficos, que era Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Nvidia, estas empresas tienen ganancias de un par de dígitos, pero es un par de dígitos bajos, digamos, está a este nivel, no a este nivel. De hecho, hay solo una empresa en el mundo que da más ganancia que este 45%, y es Saudi Aramco, que es la compañía petrolera de Arabia Saudita, que da 46%. Bueno, ustedes conocen a los cuatro jinetes del apocalipsis editorial comercial: Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis. Elsevier y Springer tienen ganancias, fluctúan obviamente de año a año, pero entre los 30 y pico %. Y Taylor & Francis es la que tiene 45, porque es una editorial que tiene muchos títulos en cosas biomédicas donde hay mucho dinero. ¿Qué quiere decir esto de las ganancias para sociedades sin fin de lucro? Bueno, muchas revistas son publicadas por asociaciones profesionales. Por ejemplo, la Asociación Física Norteamericana, que es la Asociación de los Físicos, publica el Physical Review. La Asociación Astronómica Norteamericana publica el Astrophysical Journal. The Institute of Physics en el Reino Unido, la Sociedad de Físicos Inglesa, publica el Journal of Physics. Estas sociedades son sin fin de lucro, pero sus oficinas editoriales dan ganancia y vuelcan esas ganancias en las actividades de la sociedad. Y eso es más o menos lo que suelen darle ganancia a este tipo de asociaciones. Debo decir que alguna gente objeta fuertemente a esto, porque si bien ahora la Asociación Física Norteamericana y el Institute of Physics inglés han lanzado una iniciativa que la llaman Purpose Driven Publishing, que es como decir publicación con un propósito, porque ellos dicen el dinero que ganamos con las publicaciones nosotros la partimos de nuevo a la física, ¿sí? Pero claro, eso es cierto, y obviamente las actividades de estas asociaciones son muy loables, nadie las discute, pero una pregunta que mucha gente puede hacerse es, bueno, esta es la Asociación Física Norteamericana, ¿por qué tienen el presupuesto de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de Uruguay ir a financiar las actividades de esta actividad de esta institución, que es una institución de otro país, ¿no? Incluso alguna gente en el primer mundo dice, ¿quién decidió que el presupuesto de la biblioteca se use para subvencionar a la Asociación Física Norteamericana? Han habido gente que han renunciado a las asociaciones cuando se dieron cuenta de esto. Bueno, y acá vienen algunas de las cosas que uno ve en internet. Por ejemplo, Twitter dice, mamá, ¿así que publicaste un artículo y no te pagan? Sí, dice, el artículo de hecho le pertenece a la editorial y ellos ganan plata. La madre no entiende nada. Y él dice, sí, también a veces hasta yo les pago miles de dólares para que la gente lo pueda leer gratis. La madre entiende menos. Y a veces hago review de paper para ellos gratis y entiende menos aún. Otra de las opiniones que se ve por ahí es Cory Doctorow. Cory Doctorow fue el fundador de BuzzFeed, que durante muchos años, una década, era el blog más leído de toda la internet, revolucionó las publicaciones, etc. O sea, conoce el mercado de las publicaciones en general, y él simplemente dice que las publicaciones académicas son una estafa. Revisemos un poco cómo funcionan las revistas. Yo sé que todos ustedes saben todo esto, pero quizás nunca lo hayan integrado todo. Y si no, digamos la máxima de Einstein, que a los científicos les encanta escuchar lo que ya saben, así que les voy a decir esto y se van a poner contentos. Supongamos que cómo funciona una revista tradicional, ¿no? Una revista tradicional tenemos el generador de riqueza ahí y tenemos el editor. Por ejemplo, este es el editor de Physical Review Letters, Robert Calisto. Entonces, el generador de riqueza envía el artículo a la revista le envía un referí, el referí envía un informe, y de notar que el referí no cobra por esto. Este es un tema también que la gente ha sacado. Yo no tengo gran opinión sobre el mismo, pero les comento algunas de las cosas que dice la gente. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno compra una casa, es muy común llamar a un inspector que la venga a inspeccionar. Para ser inspector de casa, es que inspecciona que no se viole el código de construcciones, que ande bien la instalación eléctrica, etc. Para ser inspector de casas en Estados Unidos hay que tener título secundario y se hace un curso de una semana que hoy en día se hace online. El inspector tarda más o menos una hora en inspeccionar una casa, dependiendo del tamaño, y cobra entre 500 y 1000 dólares por su tarea. Ahora bien, comparemos esto con un referí que tiene no solo título secundario, sino título universitario, doctorado, postdoctorado. Puede gastar una hora haciendo un referí, una evaluación de un paper, y lo hace gratis, ¿no? Alguna gente dice ahí hay algo que pensar. Bueno,
¿Perdón? Y con una horario asumo que requerí bastante rápido, Más al punto mío, entonces, más al punto mío. Bueno, por supuesto el artículo de Campi es excelente, así que está aceptado, pero antes de publicarlo, el editor lo que va a hacer es una cosa más, y le va a pedir el transfer of copyright, que le entregue la transferencia de los derechos de autor a la editorial. Todos ustedes han hecho esto se hacía antes con un formulario que se mandaba por correo, ahora se hace online, pero lo que uno hace ahí es le entrega a la editorial toda la propiedad intelectual del artículo, es decir, todas las ideas, todas las palabras, las figuras, las tablas, todo pasa a ser propiedad de la revista, al punto tal que si uno quiere después reutilizar esas figuras en un artículo subsiguiente o en un libro, uno tiene que pedir permiso a la editorial, porque pese a que uno dibujó la figura, no le pertenece más, le pertenece a la editorial. Alguna gente tiende a leer intenciones fastas en esto. ¿Por qué quiere la editorial quedarse con mi propiedad intelectual? Bueno, la razón es bastante pedestre, y es que la editorial va a proceder a vender el artículo a través de una suscripción o a través de venta directa. La mayor parte de los artículos se pueden comprar por 30 o 50 dólares. En el mundo capitalista, para vender algo, uno tiene que tener la propiedad del mismo. Eso no es cierto siempre, porque en la bolsa uno puede vender acciones que uno no tiene, lo que se llama short selling, pero la bolsa es rara, digamos. La revista requiere tener la propiedad del artículo para poder venderlo. Eso es todo lo que quieren hacer. Yo no sé de ningún caso que las revistas hayan utilizado esto para alguna otra cosa que no sea eso. Traté de pensar si hay algún caso donde el autor pudo haber perjudicado esto, y el único caso que se me ocurrió no funciona del todo, que es el caso de Roger Penrose. Roger Penrose inventó los llamados mosaicados de Penrose, el Penrose tiling, que es una manera de, digamos, poner azulejos en una superficie que no se repite nunca. La empresa de toallas de papel Kleenex decidió crear unas toallas de papel estampadas con un mosaicado de Penrose, pero no lo hicieron por razones estéticas, porque no era un estampado de tinta, sino que era un estampado tipo filigrana, así que se hunde en la toalla de papel, y lo hicieron porque como el patrón no se repite, la toalla al enrollarla se pega menos. Penrose les hizo juicio y arreglaron extrajudicialmente, así que no se saben los detalles. Pero si Penrose hubiera publicado el Penrose Style en una revista, no le podría haber hecho juicio a Kleenex, porque él no tendría más la propiedad intelectual. El Penrose Style él publicó en un libro, y en los libros uno retiene parte del copyright y por eso pudo hacer el juicio. Con el advenimiento de la Internet apareció un modelo alternativo de funcionamiento de las revistas, que es el modelo de acceso abierto. En el modelo de acceso abierto también tenemos nuestro generador de riqueza que va a enviar un trabajo, un editor, en el caso de Physical Review Ethics era yo el editor, así que acceso abierto, envía el trabajo, se envía al referí, el referí sigue sin cobrar, y el editor lo que le va a pedir al autor es una cosa más antes de publicar el trabajo, y él le va a pedir una cantidad de dinero, y con ese dinero se financia la revista. Nótese que el editor no le pide al autor un transfer of copyright. En las revistas de acceso abierto, el autor retiene el copyright, lo cual, porque la revista no va a proceder a vender el artículo, la revista va a proceder a distribuirlo gratis, es decir, no lo está vendiendo, entonces no necesita la propiedad. Retener la propiedad intelectual del artículo tiene conveniencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno quiere ahora reusar una figura o reusar el texto, simplemente la reusa y tiene que atribuir al trabajo original, y eso es todo. Esto del copyright y de copiar sus propios textos se ha vuelto un tema hoy en día, porque con la Internet se ha vuelto muy fácil de verificar si alguien reusa una figura o reusa un texto. Y notablemente hay vigilantes en la Internet, hay gente común que en su casa como hobby se dedica a buscar autoplagios o plagios en las revistas y envía denuncias a las universidades, y las universidades se ven forzadas a investigar. Yo fui fiscal especial en una comisión investigadora de mi universidad porque una mujer que es muy conocida, que se llama Deborah Pick, ella se dedica a buscar reproducciones de figuras. Había encontrado que un profesor había reproducido una figura de un paper anterior en un paper siguiente. Aparentemente se trató de un error, era un paper que tenía cientos de figuras, se confundieron el nombre del file, pero tuvimos que investigar y armar una sanción para la persona, etc. Así que esto es real. Para complicar un poco el tema del acceso abierto, de acuerdo a quién paga, tiene nombres distintos. Este modelo de acceso abierto, donde el que paga es el autor, sea de su bolsillo, o de un subsidio que tenga, o de fondos que le den en la universidad, es lo que se conoce como
acceso abierto dorado o acceso abierto oro. Hay un modelo alternativo que es que cuando es una tercera parte el que paga, es decir, no paga el autor, sino que paga, por ejemplo, una fundación. Eso se conoce como acceso abierto diamante. Por ejemplo, la revista Living Reviews of Activity, yo estuve en el Comics Editorial muchos años, era financiada por la Sociedad Max Planck. Interesantemente, la Sociedad Max Planck decidió deshacerse de esta revista y se la vendió a Springer. Y bueno, todo el mundo esperaba que cuando la revista pasara a Springer, Springer empezara a cobrar a los autores, lo cual iba a ser un problema porque en relatividad hay muy poca tradición de pagar para publicar. Springer decidió no cobrarle a los autores y entregar la revista gratis, porque es la revista de Open Access de mayor impact factor en todas las áreas. Entonces, bueno, yo no puedo leer la mente de la gente de Springer, pero creo que básicamente les encanta tener eso para mostrarlo, digamos, como publicidad, y entonces deciden financiarla ellos mismos. Hay un tercer tipo de acceso abierto que viene cuando el autor deposita su trabajo en algún repositorio. El más conocido por todos en ciencia es Archive, pero hay muchos otros repositorios, está PubMed y las instituciones hoy en día casi todas tienen sus repositorios. Esto se lo conoce como acceso abierto verde, y fíjense que es un poco confuso, porque en estos dos casos estábamos hablando de revistas, mientras que aquí puede haber una revista involucrada o no. Hay gente que envía los artículos a Archive y a la revista, hay gente que los envía al mismo tiempo, uno que los envía antes a un lugar, luego otros a otro, y hay hasta autores que deciden no mandar el artículo a la revista y se conforman con ponerlo en el Archive. Este tema, esto fue aceptado por los gobiernos como una opción de acceso abierto. A comienzos de este siglo hubo un empuje bastante importante a nivel político, tanto en Estados Unidos como en Europa, para tratar de hacer que toda la investigación que se hiciera financiada por los contribuyentes se publicara en revistas de acceso abierto. Obviamente una industria con 24.000 millones de dólares de ingresos tiene mucha posibilidad de hacer lobby político y ellos lograron frenar esos intentos y lo lograron básicamente convenciendo a los gobiernos que si la gente ponía sus papers en repositorios así, satisfacía el requerimiento de acceso abierto, lo cual no es completamente cierto, ¿no? Porque los trabajos que la gente pone en los repositorios pueden ser versiones previas a la publicada, que ha tenido muchos cambios después, la gente no los pone. Algunos repositorios simplemente pueden desaparecer. O sea, Archive no va a desaparecer porque tiene mucho soporte institucional, pero otros repositorios menores pueden desaparecer y el artículo perderse. Hablemos un poco de ventajas y desventajas del acceso abierto. Algunas obvias, otras no tanto. Obviamente los artículos son gratis. Eso es muy bueno porque, bueno, cliqué ahí en el artículo. Graciosamente, cuando estaba montando una de estas revistas que fundé, Physical Review X, que era de acceso abierto, fuimos a hablar con la comunidad acerca de qué quería la gente. Y uno de los comentarios que me decían es, ¿qué es esto del acceso abierto? Yo siempre tuve acceso abierto. Cuando yo iba a la biblioteca de mi universidad, la revista está gratis ahí. ¿Qué diferencia me hace que sea acceso abierto? Bueno, ese es un punto de vista un poco primermundista, ¿no? Ustedes aquí son conscientes de que no todas las revistas están en todas las bibliotecas. Pero bueno, esto es una ventaja, y es una ventaja incluso para los que tenemos suscripciones. Por ejemplo, yo estoy de viaje o estoy en casa, voy a tener que entrar por la VPN de la universidad para sacar las suscripciones. Si es acceso abierto, uno clique y ya está. Como dijimos, uno retiene el copyright, así que puede reutilizar los artículos, eso también es bueno. Esto es un tema que no se menciona mucho, pero es que todas las publicaciones, desde que salió el primer paper en Philosophical Transactions en 1665, en realidad no fue la primera revista es una revista francesa que salió unos meses antes, pero que se dejó de publicar en la Revolución Francesa, mientras que Philosophical Transactions de la Royal Society of London se publica hasta el día de hoy. Desde 1665, todo ese cuerpo de conocimiento está bloqueado detrás de paredes en las que hay que pagar. Entonces, por ejemplo, las máquinas de búsqueda, Google y compañía, no pueden ver esa información. Google puede ver el título y el abstract, que sí están disponibles libremente, pero el artículo en sí no. Lo mismo ahora con las máquinas de inteligencia artificial. Imagínense toda esa información ahí trabada por el problema del pago. Si se pudiera destrabar y se pudiera buscar, podría pasar cosas muy interesantes. Este tema es, yo les dije antes que muy poca gente fuera de la academia leía artículos académicos.
Pero resulta que los contribuyentes, particularmente en Estados Unidos, se quejan de que cuando encuentran un artículo no lo pueden leer porque tienen que pagar, pese a que el artículo se hizo financiado con sus impuestos. Esto en particular afecta a la gente que, sobre todo, que tiene enfermedades, ¿no? Cuando tiene cáncer y tiene un cáncer raro, el médico no entiende mucho, la gente empieza a ir a buscar en Google a ver qué puede encontrar, encuentra el artículo justo y cuando va a ver tiene que pagar $50 pese a que se hizo con su propio dinero. La gente que tiene cáncer no suele estar de buen humor y le escriben a sus legisladores cómo será que este tema fue lo que impulsó a comienzos de este siglo que los gobiernos consideraran seriamente hacer mandatorio el acceso abierto. Los legisladores norteamericanos de temas académicos no saben nada. Y es notable que este tema sí lo sabe. A mí me gusta contar que en Laigo hicieron una película para los chicos de escuela primaria que se llamaba Einstein Messengers, que duraba unos 15 minutos y contaba Laigo. Hicieron una versión para el Congreso de los Estados Unidos que duraba 8 minutos. ¿Okay? Pese a eso, este tema lo tienen presente debido a este asunto. Por un tiempo, hacia la primera década de este siglo, parecía que esto iba a hacer que los gobiernos pusieran obligatorio el acceso abierto. Como dije, el lobby de la industria editorial intervino y los paró. Hay un plan llamado el Plan S en Europa que todavía no se implementa y bueno, ahí evidentemente hay tiras y aflojes por detrás entre los lobbies de la industria y los políticos. Muchos físicos o científicos que no trabajan en instituciones tradicionales, por ejemplo, un físico que está en una startup de Silicon Valley, la startup de Silicon Valley no va a tener suscripción a la revista de física. O un físico médico que hace radioprotección en un hospital no afiliado con la universidad, como hay en Estados Unidos, hospitales con fin de lucro, hospitales religiosos. Los hospitales no tienen bibliotecas muy extensivas, sobre todo en física. Así que para esa clase de gente realmente el acceso abierto es algo muy útil. Esto es algo también que no se suele entender muy bien, y es que notablemente ecualiza el tema del dinero entre instituciones pobres e instituciones ricas. Aguántenme con esto porque al principio parece contraintuitivo, es decir, ¿cómo me obligan a pagar ahora y eso me está ecualizando la situación? Bueno, el tema es que las instituciones ricas publican mucho y en Open Access se paga por publicar. Ergo, las instituciones ricas tienden a pagar más. Las instituciones pobres en general tienden a publicar menos en comparación con lo que leen. El modelo actual se paga por leer y tienen que pagar. Yo, por ejemplo, chequeaba que aquí en Uruguay el año pasado se publicaban 12 papers en el Physical Review. Physical Review tiene Open Access Fees de $2.000, eso sería $24.000, que es menos que la suscripción institucional del Physical Review. O sea que Uruguay saldría ganando en el Physical Review con un modelo de acceso abierto. Y por supuesto instituciones pequeñas en el primer mundo también. Algunas de las desventajas. Bueno, por supuesto hay que pagar para publicar y mucha gente no tiene dinero para publicar, así que eso puede ser un problema. No solo en el tercer mundo, sino en el primer mundo. Hay gente que no tiene subsidio, que está jubilada, estudiantes, etc. Y esto es un impedimento. La mayor parte de las revistas de acceso abierto no han tenido políticas muy liberales respecto a ayudar a la gente a publicar. Por ejemplo, el Physical Review eximía del pago de acceso abierto solo los países de África subsahariana, excluyendo Sudáfrica, y Bangladesh. Yo de esos países rara vez hay algún paper publicado, ¿no? Ahora han ampliado un poco más, han considerado países de ingresos medios y bajos y han expandido un poco la política. Y como dije, los astrónomos tienen un programa bastante generoso, aparentemente ahora con la introducción de acceso abierto en sus revistas, pero esto claramente puede ser un problema. Esto es el problema quizás más grave, y es que cambia completamente los incentivos económicos para las revistas. Con las revistas tradicionales, los editores se tendían a ver a sí mismos como cancerberos. Querían limitar el número de artículos que publicaban para publicarlo de más alta calidad, porque más alta calidad quería decir más suscripciones para la revista. ¿Sí? Con el modelo de acceso abierto eso cambia, porque ahora lo que paga es publicar. Publicar mucho paga. La manera más fácil de publicar mucho es bajar el nivel, ¿no? Esto, por supuesto, hizo eclosión con las revistas llamadas predadoras. En muchos países del tercer mundo, por algún motivo Pakistán, Egipto, profesores se dieron cuenta de que con una computadora podían construir una revista. Y si cobraban, pongamos $300 por paper,
y publicaban 100 papers al año, juntaban un montón de dinero mucho mayor a su sueldo en las universidades. Así que proliferaron como hongos estas revistas de bajísima calidad en varios países del tercer mundo, dije primariamente Pakistán y Egipto. Es gracioso ver los juegos que hacen algunas de estas revistas. Por ejemplo, se ponen nombres parecidos a otras revistas para tratar de confundir. Hay una que se llama Physical Review International, por ejemplo. Todas tratan de tener una dirección en Estados Unidos. Alguien notó que una de estas revistas tenía dirección, que era una casilla de correo en Estados Unidos, a ver dónde era. Y era un laverrat, un lavadero que como negocio lateral tenía casilla de correo que alquilaba, y eso era la dirección de la revista. Pero esto, ustedes dirán, está bien, pero esas revistas, es obvio que están mal, yo nunca voy a mandar ahí, ¿qué me importan? Pero el tema es que son tantas que crecen como un cáncer dentro del ecosistema de las revistas y se empiezan a confundir los tantos. Por otro lado, las revistas buenas, tradicionales, digamos, vieron esta posibilidad de negocio. Los primeros que hicieron eso fueron los que se llamaban PLOS, que es Public Library of Science. Public Library of Science fue una iniciativa en ciencias biomédicas de lanzar unas revistas de Open Access con donaciones privadas al principio, a comienzo de este siglo. Ellos crearon unas revistas médicas de alta calidad y se dieron cuenta que tenían un problema, porque las revistas de Open Access de alta calidad tienden a ser caras, porque lo que paga es lo que se publica. Una revista de alta calidad publica poco y rechaza mucho, y lo que cuesta es rechazar, es el trabajo editorial. Entonces una revista que recibe muchos papers, rechaza muchos y publica pocos, como estos tienen que pagar por todo esto, son caras. Entonces, para tratar de bajar los costos de las revistas de PLOS, decidieron crear la revista PLOS One, que tenía como criterio, estas son gente seria, no son pregadores ni nada. PLOS One tiene como criterio que publica artículos donde el referí diga que el artículo no está mal. Es el único criterio que tiene. Es decir, no tiene que ser relevante o importante el artículo. Notablemente, cuando salió PLOS One, muchos autores vieron una ventaja en esto. Y es que en muchas revistas uno manda trabajo a publicar, el referí dice, sí, este trabajo es correcto, pero esto no es importante. Y entonces hay que empezar a pelear con el referí en una discusión que no es objetiva, porque el criterio de que algo sea importante o no es altamente subjetivo. Muchos autores hastiados con eso dijeron, mandamos a PLOS One, el artículo está bien, lo publican. Entonces el impact factor de la revista empezó a subir, llegó como 5.7, que es mayor a todos los physical reviews. Eso es un poco injusto porque no es una revista solo de física, pero básicamente lo que hicieron con esa revista, que hoy en día publica 20.000 artículos por año, es lo que llaman una mega journal. Con esa revista juntan un montón de dinero y la usan para subsidiar las revistas de mayor calidad. Ellos fueron los primeros en hacer eso. Ahora prácticamente todas las editoriales han entrado en eso. Cuando nosotros creamos Physical Review X, los de Physical Review realmente no tenían claro lo que querían hacer con esa revista, así que nos dejaron hacer nosotros lo que queríamos. Pero algunos de ellos querían hacer una revista de este estilo, de bajo contenido, con el puedo llamar yo revistas limpiafondos, digamos. Eventualmente lo lograron, crearon Physical Review Research hace un par de años que tiene esa característica. El grupo Nature tiene Scientific Reports, una revista que ahora vamos a mostrar, que tiene la misma idea, publica decenas de miles de artículos por año, primariamente para juntar dinero. Por supuesto, se amaban a decir eso, pero es obvio que ganan eso. La pregunta de dónde va a venir el dinero para el acceso abierto es relevante, porque es cierto que uno podría argumentar que si contar una revista, si tener una revista cuesta X, ¿qué importa si lo pago a través de una suscripción o lo pago a través de acceso abierto? El dinero está en el presupuesto de la biblioteca. El tema es que la transición, de transicionar de suscripciones a acceso abierto, no es suave, digamos, porque muchas revistas mantienen el modelo de suscripción y abren acceso abierto, entonces no hay presupuesto para hacer las dos cosas. Alguna gente ha argumentado que quizá las agencias de financiación deberían hacerse cargo, después de todo. La agencia de financiación financia la investigación, ¿por qué no va a financiar que se disemine la investigación? Tiene sentido. Las revistas, por otro lado, los 24.000 millones de dólares, nunca hay que tomarlo ligeramente, porque cuando quieren hacer algo lo hacen. Las revistas se oponen a esto, porque claro, si la agencia de financiación financia la revista directa, la agencia de financiación ahora controla la revista porque está pagando, ¿sí? Y las revistas no quieren eso, ellos quieren tener el control, así que se oponen a que agencias de financiación financien a las revistas directamente.
para mostrar el tipo de cosas que se hacen. Taylor & Francis, 45%, ¿se acuerdan? Fíjense esta oferta que tienen ellos. Elija su camino de publicación. Si paga nada, bueno, tardamos 16 semanas en publicar. Si paga $3.900, 9 semanas. Y si paga 7.000, en 5 semanas. O sea, el tiempo de procesamiento del artículo lo hacen de acuerdo al dinero que uno paga, y esto es otra cosa nueva que han inventado en relación con el acceso abierto. Veamos algunos ejemplos de cargos de acceso abierto. Physical Review Letters, Physical Review X, el Physical Review en las otras revistas que no son de acceso abierto, son híbridas, que uno puede pagar para que el artículo de uno sea de acceso abierto, $2.600. En la Asociación Astronómica del Orden, Nature, $12.000. Scientific Reports, que no lleva el nombre Nature, los tipos han tratado de cuidar de no asociar el nombre Nature con esta revista, pese a que, digamos, en el sitio web está, ¿no? Nature, cuesta $2.500, y como digo, pese a que su target de calidad no es muy alto, ya tiene un impact factor de 4, y publica de orden de 20.000 artículos por año. La gente ve esto y dice $12.000 para publicar un artículo, $4.000 para publicar en Physical Review. ¿A dónde va todo este dinero? Y en general se dan dos respuestas que son erróneas. La primera es, bueno, es por las ganancias que tienen estos editoriales. Está bien, las ganancias de editoriales son importantes, como argumentamos, pero las ganancias son una fracción de los ingresos. Es decir, si Springer Nature dejara de ganar 36% de ganancia y trabajara al costo, Nature en lugar de $12.000 costaría $7.500. O sea, igual es una cantidad enorme de dinero, ¿no? Similarmente, si las asociaciones profesionales eliminan su 25% de ganancias, estos montos siguen siendo grandes. Así que esa no es la razón. Es parte de la razón, pero no es toda la razón. Ahora, si los autores no cobran, los referíes no cobran, ¿a dónde va todo este dinero? ¿Se compran yates y autos deportivos los editores? ¿Eso es lo que hacen? No, la respuesta es no. Los editores, por lo menos en Estados Unidos, no conozco ningún que tenga un yate. Uno tiene un barquito, pero no es un yate. Y los editores básicamente son gente con formación postdoctoral que gana más o menos lo mismo que ganaría un equivalente profesor universitario en las universidades. En el Physical Review, un editor que se inicia gana alrededor de $70.000 por año. Hay que recordar que las editoriales están en ciudades de alto costo, cerca de Nueva York, donde la vida es cara. Y hay que recordar que los editores que entran a trabajar como editor de tiempo completo es un trabajo no necesariamente muy deseable, porque es muy tedioso. Imagínense, ustedes tienen que agarrar 11, 15 papers por día, buscar los referís que no contestaron. Es un trabajo tedioso, es un trabajo, digamos. La gente lo hace por el dinero, básicamente, no por gusto. Es un poco distinto a una carrera académica donde hay una componente de satisfacción personal. Además, hay que entender que la gente que entra como editor, su carrera académica termina porque deja de publicar. Así que después no puede dar marcha atrás, tiene que quedarse como editor en la revista. Así que tienen que ser compensados apropiadamente, no es ridículo lo que ganan. El editor en jefe de la Asociación Física Norteamericana gana $300.000 por año. Eso suena mucho, pero eso es lo que gana un decano en Estados Unidos de una universidad grande. Y la oficina editorial de la Asociación Física Norteamericana emplea 150 personas, lo cual es comparable a una facultad. O sea, no son montos ridículos. Entonces, ¿a dónde se va el dinero en una revista? Y acá les contaba que puedo darles información que yo vi. Lamentablemente no guardé esta información, sino que la cito de memoria. Así que un par de puntos para un lado o para el otro están mal, pero esto está genéricamente bien. Estos eran los costos del Physical Review, y como dijimos, tenían 25% de ganancia. Imprimir y distribuir las revistas cuesta 15% del costo. Esto no es muy alto, la gente se sorprende que no cueste más imprimir y distribuir las revistas. Pero hoy las revistas se imprimen y distribuyen desde China e India, donde los costos son muy bajos. Y además yo no sé cuál es el tongo que tiene el correo con China y con India, que pueden enviar cosas baratísimas de allá para acá. En Estados Unidos uno va en eBay y compra algún cosito electrónico que vale $3, shipping incluido desde China. Si yo quiero mandar un paquete a China, lo mínimo voy a pagar son $50. Así que no sé muy bien cuál es el arreglo que tienen, pero logran enviar las cosas muy baratas y por ende publicar las revistas no es tan caro. TIC, tecnología de información, nótese que cuesta lo mismo. Es decir, la idea de que publicar en internet es más barato, bueno, no necesariamente, no sale lo mismo que publicar en papel.
¿Por qué? Bueno, porque los sitios web de las revistas tienden a ser complicados, tienen opciones de búsqueda, HTML5, PDF, etc. Y tecnología de información hay que pagarlo a valor comercial. El Chief Information Officer de la Asociación Física Norteamericana, Mark Doyle, que es un ex-string theorist, él gana $250.000 al año. Pero Mark podría ir a cualquier Fortune 500 company y bueno, cobraría el doble. O sea, esto hay que pagarlo. Los servers hay que pagarlos, hay que pagar todo, digamos. El formateo final, ustedes vieron que cuando terminan de aceptar el artículo, ustedes lo mandan y después viene el artículo todo marcado y le han hecho cambios y qué sé yo. Ese formateo final lo hacen compañías privadas, que no es trivial, porque tienen que saber tech y tienen que saber un poco de ciencia y aún así 2 por 3 hacen macanas. Y eso tiene un costo, que es del 95% del costo de la revista. Los salarios de los editores se llevan alrededor del 25%. Alguna gente dice, bueno, pero si los referidos trabajan gratis, ¿por qué los editores no pueden trabajar gratis? Y de hecho eso pasa. Yo, por ejemplo, estoy editor en una revista de World Scientific en Singapur y no me pagan nada. Pero claro, la revista esa publica del orden de 200 artículos por año, somos 5 managing editors. Yo miraré 5 o 6 artículos a la semana. Yo puedo hacer eso en mi tiempo libre. Un editor que está a tiempo completo, no. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Si los referidos son voluntarios, no pueden ser voluntarios los editores. Se puede, pero el problema con el trabajo voluntario es que hay que perseguirlo, porque la gente tiene vida, vacaciones, etc. Y entonces, algunas de las Statistical Review, de hecho, usan este modelo, que tienen unos pocos editores pagos, que controlan a otros editores que no son pagos, que controlan a los referidos. Pero digamos, hay un límite a eso, digamos, ¿no? No se puede hacer con todos editores voluntarios una revista que maneje un volumen de publicaciones importantes. El Physical Review recibe un paper cada 2 minutos hábiles que está abierta su oficina, 50.000 trabajos al año. Entonces, ese volumen de publicaciones no se puede manejar con voluntarios, en mi opinión. Y todo el resto, obviamente hay que tener, la Asociación Física Norteamericana tiene un edificio donde estaban los editores, el edificio tenía un guardia de seguridad 24/7, como dije hay 150 empleados, así que hay que tener empleados de recursos humanos, empleados de marketing, se empieza a complicar, ¿no? Pagar la luz, etc. Dicho sea de paso, la Asociación Física Norteamericana no ha sido muy viva con sus manejos financieros al comienzo de los 2010, como vino todo este influjo de papers extra de China, que ahora China publica más papers que Estados Unidos, tenían que contratar más editores y decidieron ampliar el edificio que tenían. Les costó $17 millones la ampliación, incluyendo un juicio de unos ecologistas, porque había unos animalitos ahí, qué sé yo. Yo les decía, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no alquilan un edificio en Nueva York? Si los editores que vivís todos en Nueva York, ¿no sería más barato? Me decían de todo, decían, no, tener una casa es algo importante, porque da una sensación de permanencia. Bueno, hace 2 años vendieron el edificio, alquilaron el edificio en Nueva York, ¿y saben en cuánto vendieron el edificio? En $7 millones. Le había costado 17 millones refaccionarlo. O sea que manejos financieros no son muy hábiles, al menos en la Asociación Física Norteamericana. La pregunta que todo el mundo hace es, ¿se pueden bajar estos costos? Y aquí hay opiniones muy divididas. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que algunos de estos costos se pueden bajar. Por ejemplo, a la mayor parte de la gente que yo conozco, el formateo final del trabajo no le importa mucho, es más, le molesta porque en el formateo final se suelen introducir errores, etc. Así que eso se podría eliminar. Se podrían bajar las ganancias un poco, se podría eliminar que se imprima, y el resto mucho no se puede cortar. O sea, vamos a cortar un pedazo del costo, está bien, Nature en lugar de $12.000 y saco la ganancia y reduzco un poco, a lo mejor lo bajaré a $6.000, pero sigue siendo un montón de dinero. Alguna gente está en desacuerdo. Por ejemplo, esta persona que se llama Peter Coles, Peter Coles fundó esta revista llamada el Open Journal of Astrophysics. Dicho sea de paso, si quieren ver las opiniones de Peter, él tiene un blog que se llama In the Dark, y la dirección es Telescoper, no porque es astrónomo, sino porque Telescoper es un acrónimo de Peter Coles. Esas son las letras del nombre rearregladas. Él creó esta revista, que es conocida como una revista envoltorio del Archive Overlay. La idea es que esta revista funcione así. Si uno quiere mandar un paper a esta revista, primero lo envía al Archive. Luego le indica a la revista, quiero que me consideren este trabajo que está en el Archive.
La revista lo envía a un referí, si el referí dice que sí, lo que ocurre es que el artículo aparece en la página web de la revista como publicado. Así uno clique en el PDF, va al archive. Es decir, los papers físicamente residen en el archive y la revista en sí es una página web. Peter Coles la compra en godaddy.com por $100 al año la página web. Los referís supongo que los elige él. Y según él, el costo del artículo es $11 por artículo por año. Paga algunos servicios pagos de indexación de los artículos para que estén en motores de búsqueda y qué sé yo. ¿Puede ser este un modelo para todas las revistas? Bueno, la pregunta es si es escalable el modelo. Esta revista publica de 10 artículos por año, algunos más. Obviamente Peter Coles maneja todo él, la página web la hace él. Todo eso está bien para una revista con poco volumen. Si él tuviera que manejar 50.000 artículos por año, los costos son más difíciles de ocultar. En revistas chicas es muy fácil ocultar costos. Como les contaba antes, en la revista que yo estoy que no me pagan, como manejo tan pocos artículos por semana, básicamente lo considero parte de mi actividad académica, etc. No necesitan pagarme un sueldo para hacer eso. Pero cuando el volumen de los artículos aumenta, uno no puede esconder estos costos. Así que no es claro esto. Otra persona muy mediática, Sabine Kosenfelder, ella ha dicho muchas veces que 30 euros es lo que tendría que costar publicar un artículo sin mucha justificación. Así que queda la pregunta veremos cómo le va a Peter. La revista ha estado aumentando en volumen de artículos, ha sido indexada finalmente por Scopus y por Science Citation Index, mal. Así que veremos cómo le va y veremos si esto podría ser o no un modelo para las revistas. Otro modelo que hay es el Sci-Hub. Alexander Bakian es una científica que actualmente está en Rusia, es originalmente de Kazajstán, y que básicamente lo que hizo es pirateó todas las revistas del mundo y las puso en un sitio web en Rusia, donde es difícil que las instancias judiciales occidentales que le hicieron juicio, el Superior le hizo juicio, el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos ahora la quiere tratar de agarrar como espía rusa, y alguna gente la considera una heroína, ¿no? Dice Alexander Elbakian es la persona que más ha contribuido a la disseminación de la ciencia en el mundo, buena candidata al premio Nobel. Bueno, el problema con esto es que obviamente esto es un delito, ¿no? O sea, se robó los papers y los pirateó. Obviamente esto no puede ser un modelo sustentable para las publicaciones. Si nadie va a suscribirse a las revistas ni poner un peso, el sistema de peer review se cae, digamos. Así que esto, alguna gente lo toma como Edward Snowden o alguien así, que está tratando de mostrar la verdad del sistema, etc. Pero es obvio que esto no puede ser la solución a largo plazo. Conclusiones. En mi opinión, publicar un artículo con un referato es algo a tener siempre un costo. El costo va a oscilar entre cientos y miles de dólares de acuerdo a lo selectiva que sea la revista. Más selectividad, más precio. Algo que observo es que el costo de las revistas hace ya décadas que está aumentando bastante más rápido que la tasa de inflación. Eso es una exponencial, con lo cual eso no es sustentable. El número de revistas está también creciendo exponencialmente y el número de artículos. Todo da la indicación de ser como una especie de burbuja, como las burbujas que ocurren en Wall Street. Las burbujas de Wall Street se caracterizan por dos propiedades salientes. La primera es que hay comportamiento exponencial, lo cual no es sustentable. Y la segunda es que cosas ridículas empiezan a parecer que son normales, ¿no? En las burbujas de .com y qué sé yo, aparecieron todas esas empresas que la gente decía, ¿cómo puede ser? Esta empresa no da ganancia, nunca va a dar ganancia y la acción sube y sube y sube, porque básicamente todo estaba subiendo exponencialmente. Bueno, similarmente acá en la industria de publicaciones académicas hay una serie de exponenciales ocurriendo, los precios, los números de revista, los números de artículos que son claramente todos insostenibles. Y además están pasando cosas realmente muy raras, como voy a mostrar un ejemplo ahora. No sé por qué acá tengo que apretar como 5 veces para que salga lo siguiente. Este es el número de artículos en millones y este es el número de doctorados en los países de la OECD. O sea, ni siquiera está aumentando el número de doctorados, pero el número de publicaciones sigue creciendo exponencialmente. Como ejemplo de las cosas raras que pasan, quería terminar demostrando este artículo. Este artículo es de Scientific Reports, la revista está del grupo Nature, que como digo, no quieren poner el nombre Nature. Este artículo salió en 2019 y eventualmente lo retractaron.
Lo redactaron casi 2 años después, en el 2021. Era un artículo sobre la masa, energía, el vacío superfluido cuántico. Yo quiero mostrarles una fórmula de este artículo y ustedes díganme si este artículo debió ser publicado. Esa fórmula ahí. ¿Sí? Claramente esta persona que ni siquiera le pone número a la fórmula, así que no le puedo decir 1, 2. En el primer curso que damos a los ingenieros de física en el LSU, la primera semana lo que enseñamos son dígitos significativos. Es decir, este autor no pasaba la primera semana de un curso de física elemental. Aún así, este artículo fue visto por referees, por un editor, y les tomó 2 años redactarlo. Ustedes dirán, bueno, a lo mejor no se dieron cuenta, pero no sé si ustedes lo conocen a John Baez. John Baez es un matemático que tiene mucha presencia en los medios. Él creó el primer blog en la física en la década del 90, cuando no había blogs todavía. Ponía un email con los últimos resultados de física teórica, que eventualmente lo convirtió en un blog. Dicho sea de paso, es el primo de la cantante de John Baez, y es hijo del físico Albert Baez. Él publicó en Twitter rápidamente en 2019, esto nunca debió ser publicado en una revista seria, y no es el único artículo de este estilo que aparece en Nature Scientific Reports. Aún así les tomó 2 años redactarlo. Ese es el claro ejemplo de cosas raras que están pasando, que se justifican en una burbuja, digamos, pero que a la larga esto no puede ser, que una revista del grupo Nature publique trabajos así. Bueno, y con eso termino. Muchas gracias. Abrimos para preguntas. Sí. Hola. Bueno, más volviendo al inicio, me gustaría preguntar bien qué sería un repositorio. Sí, porque usted nos habló de 3 Sí. maneras de financiar un journal. Sí. ¿Puede ser? Sí. Sí, los repositorios son sitios web donde la gente deposita artículos, no son referados, y hay de distintos tipos. El más conocido es el Archive, que ya está siendo financiado por varias fundaciones privadas, universidades, etcétera, formando un consorcio. La gente va y deposita sus artículos ahí y los puede ver en el mundo gratuitamente. No necesariamente está asociado con una revista. Mucha gente envía el trabajo al repositorio y a la revista al mismo tiempo, algunos lo hacen antes, otros después. Y puede ser con o sin fines de lucro. Los repositorios estos en general son sin fin de lucro. No conozco ninguna. Algunas revistas ahora están sacando sus propios repositorios, como parte de hacer un negocio, digamos, de lograr que empiece el trabajo aunque sea el repositorio, aunque no empiece la revista, y ganar prestigio a través de eso. En ese caso, algunos de esos son con fin de lucro. Usted de alguna forma fundamentó el modelo de acceso abierto por pago de PC. En América Latina hay un montón de revistas, el modelo Diamante, no financiado por fundaciones, sino por las mismas instituciones que hacen investigación. Ese modelo se está analizando en el norte, sobre todo en Europa, para ver si es escalable y puede llegar a captar la producción mainstream científica. ¿Qué piensa de eso? Que el track record de las instituciones en crear sus propias revistas no ha sido el mejor a lo largo de la historia, ¿no? Muchas instituciones en Latinoamérica han tratado de crear revistas y se inicia con mucho empuje, qué sé yo, pero después la persona que lo hizo deja, etcétera, y las cosas se mueven. El problema con eso es que en estas revistas de acceso abierto, si el repositorio se pierden los papers. De hecho ya ha pasado, ¿no? Las revistas comerciales han cerrado y el paper desaparece. Por más que estuvo publicado alguna vez, ahora no está más al repositorio, ¿no? Entonces, no sé, cuesta trabajo mantener las revistas, ¿no? Pero sin duda es un modelo que se está intentando, como decís, y me parece razonable. Aprovecho para decir que el repositorio del AR se llama Colibrí, tiene no solo preprints, sino también materiales revisados por pares. Okay. Buenas tardes. Con
consulta respecto a los referees. Ha pasado, creo que la mayoría de los que trabajamos en investigación en algún momento nos han llegado ofertas, ofrecimientos para referatear trabajos, y muchas veces uno ha visto que la tendencia, por lo menos, que hayan 2 referees por cada trabajo que se está queriendo publicar, o a veces más. ¿Cómo está la tendencia? Sabiendo que es un trabajo, obviamente, voluntario. ¿Cómo está la tendencia mundial respecto a eso? Porque es un trabajo que lleva tiempo. Hablaba de una hora es posible. Si uno quiere hacer un trabajo serio, hacer un referato serio, puede llevar días, a veces, dependiendo de la complejidad del trabajo. Lo que veo yo es que con el crecimiento exponencial de los artículos, inevitablemente el pool de referís cada vez se vuelve más saturado y el nivel baja. La gente empieza a darle artículos a sus estudiantes para que refreen, etc. Eso lleva trabajo, y a veces uno siente que tampoco es visto o tenga peso en lo que uno hace. Entonces hay una cosa que se llama poolons, que trata de dar alguna especie de crédito por referear, pero básicamente eso es entre uno y su institución, ¿no? Entonces, lograr que el jefe de departamento o el decano preste atención a eso es una cuestión de cada uno. Gracias. La mayor parte de los ejemplos que vos diste son en las áreas que estamos nosotros, digo, la física, la astronomía. El sistema de Open Access, ¿en qué medida está extendido hoy en día en toda la comunidad? Y a eso le sumo el otro problema, digamos, desde la perspectiva nuestra, que para nosotros, digo, con los fondos que tenemos aquí en Uruguay, pagar 2-3 mil dólares, diría que es prácticamente imposible. O sea, bueno, vos lo conocés, sabés que el proyecto de la ANI son 20-30 mil dólares al año, de la cual tenés que pagar sueldos, etc. O sea, también, digamos, no visualizo cómo vamos a poder nosotros, digo, atender a este problema. Planteaba capaz que ejemplo de que, bueno, sean las agencias financiadoras las que vienen a hacer esto. Digo, hay 2 preguntas ahí. Digamos, el tema es que esto está siendo de alguna manera impulsado todo en el primer mundo. Mucha gente allá no es consciente de las condiciones en el tercer mundo. A otros no les importa, etc. Algunas mitigaciones se intentan hacer, como dije, los astrónomos han sacado un comunicado diciendo que van a tratar de pagar el Open Access Fee a todo el que no pueda pagar, incluso gente en el primer mundo que está jubilada y no tiene subsidios. Así que eso parecía muy loable. Los físicos no han sido tan generosos en el pasado. Respecto al número de revistas, es un poco difícil cuantificar por la proliferación de estas revistas predadoras. O sea, hay muchísimas revistas de Open Access ahora que tú no considerarías, digamos, las estimarías. Y respecto a las revistas principales, casi todas han pasado a formato híbrido ahora, que te permiten pagar tu artículo individual, por lo menos de Open Access. Y toda la industria está mirando a ver cómo va la puja con los políticos, así viene un mandato o no viene un mandato. Una consulta para conocer un poco la opinión. El tema de publicar o no en acceso abierto, sobre todo con los investigadores acá, ¿no está también atado al tema de la evaluación? Digo, ¿y cómo se reconoce esa publicación en los currículums? La evaluación en todos lados va a mirar las revistas de alguna manera y lamentablemente en muchas instituciones a lo largo del mundo se está empezando a pedir a los autores que pongan el paper, la lista de trabajos, el paper y el impact factor de la revista al lado, lo cual basta que un burócrata lo ponga en Excel y haga una suma de todo eso, lo cual es tremendamente nocivo. Por suerte en Estados Unidos eso yo no lo he visto. La gente trata, cuando evalúa gente, de hacer lo correcto, digamos. Sí, está bien, tiene este trabajo con esta revista de alto impacto, tiene muchas citas en este trabajo, pero en el campo se cita mucho, se cita poco. Pero conozco países en Europa donde esto se ha tabulado, ¿no? España en particular tiene las revistas tabuladas por categoría y, por ejemplo, usan el impact factor más que nada para medir esto.
Y el impact factor es una medida muy errónea. Yo no sé si todos están al tanto de eso, ¿no? Siempre me preguntan el impact factor, así que les cuento. ¿Qué es el impact factor en la revista primero? El impact factor en la revista en el año 2023 se calcula de la siguiente manera. Uno toma los papers del año 2021 y 2022, se fija cuántas citas obtuvieron en 2023 y divide por el número de papers. Es una especie de citas promedio del paper por año. El problema de eso es que es un promedio. Y los promedios, cuando la distribución no es simétrica, no quieren decir mucho. La distribución del número de citas de un paper en una revista es algo así. Si ponemos número de citas acá y número de papers aquí, es algo así. Es decir, unos pocos papers tienen muchas citas y muchos papers tienen muy pocas citas. Entonces, hablar del número de citas promedio de una revista es como decir que Elon Musk y yo tenemos en promedio 150 mil millones de dólares. Sí, eso es cierto, pero no dice mucho acerca de mi riqueza. De hecho, ha habido trabajos académicos sobre esto, que es que el impact factor, dicho sea de paso, fue inventado por Eugene Garfield, que era el director del Institute of Scientific Information en la década del 90. Y Garfield escribía un pasquincito que se llamaba Current Contents of the ISI, y me acuerdo cuando él introduce el impact factor, ya él mismo, en su mismo artículo, puntualizaba todos estos problemas. Pero han habido estudios académicos que mostraban que antiguamente, cuando las revistas se publicaban en papel, lograr que el artículo de uno entrara en una revista de alto impacto implicaba que ese artículo iba a traer más citas. ¿Por qué? Porque la gente leía físicamente la revista. Entonces, si uno lograba poner el paper de uno en Nature, era muy probable que la gente lo viera. Hoy en día, que la gente cae sobre los artículos usando Google, que el artículo de uno esté en una revista de alto impacto o no, tiene muy poca connotación con cuán citado va a ser. Entonces, usar el impact factor de las revistas al lado de un artículo específico que alguien escribió es algo completamente erróneo. Y sin embargo, como digo, en muchos países se está haciendo eso. ¿Más preguntas? Agradecemos a Jorge nuevamente. Gracias.